Laboratorio número 8, ensayo en vacío del motor asíncrono. Los objetivos del ensayo en vacío del motor asíncrono son los siguientes. Primero, los elementos importantes del motor de inducción. Otro punto, conocer el principio de funcionamiento del motor de inducción. Otro punto, conocer el circuito equivalente del motor de inducción. Conocer cómo se realiza el ensayo en vacío del motor de inducción. Y por último, determinar los valores magnéticos del motor de inducción, ya que estamos haciendo funcionar en vacío. Vamos a obtener los valores del fierro del motor. Entramos a lo que es el marco teórico, como punto 2. 2.1, motor de inducción. Este motor de inducción recibe este nombre debido a que, al igual que los transformadores, opera bajo el principio de inducción electromagnética. ¿Qué significa esto? Si tengo un motor de inducción, está compuesto por un rotor que rota, quiere decir, y un estator. El estator quiere decir que está estático, ¿no? Así, el rotor y estator en la parte exterior, así. Este es el rotor, esa parte, toda esa parte central. Y la parte exterior, el estator. O sea, el estator es un motor que convierte la energía eléctrica que va a entrar por acá, voy a suponer que es trifásico, energía eléctrica, en energía mecánica en el eje del rotor, acá. Entonces, actúa, se llama motor de inducción, debido que al recibir la corriente que va a circular por las bobinas de acá, del estator, se induce en el rotor, aquí, se induce. Es igual que un transformador. En el primario le coloco la tensión y se induce en el secundario. Por eso el circuito equivalente es muy similar al de los transformadores. Entonces, al aplicarle una cierta tensión, va a circular una corriente por las bobinas, se magnetiza la parte del fierro y se induce en el rotor y el rotor empieza a girar. Es el principio, entonces, por eso se llama también motor de inducción. Este tipo de motores no llega a trabajar a su velocidad síncrona, por eso son, vamos a ver eso posteriormente, asincrónicos. También se conocen como motores asincrónicos, ¿no? Estos, por el número de fases, se clasifican en trifásicos, como hemos visto en el ejemplo, bifásicos y monofásicos. Entonces, esas son las características principales del motor de inducción. Este tipo de motores existen del tipo jaula de ardilla, como vemos en la figura, donde tiene unas ranuras diagonales, ¿no? Que hacen como conductores y están cortocircuitados en el extremo de esas ranuras. Diagonales, no son rectas. Esas diagonales sirven para evitar el ruido del motor. En ambos extremos, en este caso, vemos los rodamientos. Y también del rotor bobinado, que vemos acá abajo. Tiene una especie de colector acá, donde se depositan todas las bobinas. El rotor está bobinado. Y el eje, ¿no? Principal, en ambos casos. Esas son las características, entonces, de los motores de inducción o asíncrono. 2.2. Elementos importantes que constituyen un motor de inducción. Un motor de inducción está constituido fundamentalmente por el estator en la parte exterior, como vemos en el gráfico, estator dice acá. Una parte está compuesto por una parte magnética y también por sus bobinas del estator. Ya el bobinado, acá dice del estator, acá bobinado. ¿No? La parte fundamental. Y un rotor, que vemos acá, dos tipos de rotores, puede ser el tipo jaula de ardilla o rotor bobinado, está en la parte central, el rotor.
Tiene en ambos extremos rodamientos en el rotor. Tiene un eje. Esta partecita sobresaliente que ven en el eje es para acoplar la parte mecánica ya. Puede ser una cinta transportadora. Se llama chaveta, acá arribita, ¿no? Se puede sacar cuando se hace mantenimiento también. En la parte también está compuesto por un ventilador, las tapas laterales. eh, Tiene su placa de características en esta parte, la carcasa exterior, su placa de bornes, acá, y la sujeción mediante tornillos, tuercas, etcétera, ¿no? De sujeción. Entonces, esas son las partes fundamentales que tiene un motor de inducción o asíncrono. Ahora veremos en esta parte, como les había indicado, está compuesto por un estator y un rotor. El estator tiene un devanado, ¿no? En este caso vamos a suponer que es del tipo trifásico distribuido en 120 grados, ya en las ranuras. Entonces tiene 3 devanados. Estos devanados están desfasados 2pi sobre 3p, donde p es el número de pares de polos, como indica en esta parte de la máquina. El rotor, habíamos indicado que puede ser del tipo bobinado o jaula de ardilla. Más utilizado es el tipo jaula de ardilla, ¿no? Sin embargo, también se utiliza el tipo bobinado. Un rotor devanado, los devanados del rotor son similares a los del estator, están con bobinas también de cobre. El número de fases del rotor no tiene por qué ser el mismo que del estator. Lo que tiene que ser igual es el número de polos. Entonces, habíamos visto que los devanados del rotor están conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje. Acá, estos anillos colectores montados sobre el mismo eje. A eso se refiere. Y acá tiene unas ranuras, ¿no? El rotor jaula de ardilla, y vamos a ver acá, jaula de ardilla. Los conductores del rotor están igualmente distribuidos en la periferia del rotor, dice, como acá, en la periferia. ¿No? En realidad son unas ranuras acá. Están cortocircuitados en ambos extremos. Los extremos de estos conductores están cortocircuitados, dice. Por tanto, no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el exterior. La posición inclinada de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye los ruidos. No, ese es un resumen entonces de lo que hemos hablado anteriormente. Ahora, el punto 2.3, principio de funcionamiento del motor de inducción o asíncrono. Entonces, el principio de funcionamiento de estos motores se desarrolla en este cuadro. Fíjense. Entonces, primero recibo la tensión siempre, como les he indicado, ¿no? El motor, que transforma la energía eléctrica en energía mecánica en el eje del rotor. Al recibir esa tensión, se origina un campo magnético en el estator. Acá dice campo magnético giratorio en el estator. No significa que el estator gira, sino ese campo magnético se distribuye en todo el estator. ¿Ya? El estator, por si acaso, no gira. Entonces se distribuye en toda la parte. Posteriormente, ese campo magnético, como el indicado, se induce esa fuerza electromotriz en el rotor y van a circular corrientes por el rotor, y esas fuerzas electromagnéticas entre las corrientes del rotor y el campo magnético del estator hacen de que exista un par en el rotor y el rotor empieza a girar, ¿no? Eso les he indicado. Por eso se llaman de inducción también. Pero ¿por qué se llaman asíncronos también este tipo de motores? Porque el rotor gira a una velocidad mecánica inferior a la velocidad de sincronismo. Pues en caso contrario no se induciría una fuerza electromotriz en el rotor y por lo tanto no habría un par en el motor. ¿Qué significa? Acá, gira este motor a una velocidad mecánica, diferente a la velocidad de sincronismo o inferior. La velocidad de sincronismo está en función a la velocidad que entra del sistema acá. Ya está en función a la frecuencia, entonces.
Entonces, en función de eso, la tensión se induce acá y tengo una velocidad mecánica. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá está, para que se entienda mucho mejor. Conceptos importantes son los motores de inducción. Está bien resumido, vamos a poder ver de la siguiente manera. La velocidad de rotación del campo magnético, la velocidad de sincronismo, dice, es igual a 120 F sub E. F sub E es la frecuencia del sistema en Hz. Nuestra frecuencia en Bolivia es de 50 Hz. Sobre P, que es el número de polos de la máquina. Esta velocidad de sincronismo tiene que ver con la frecuencia del sistema. Pero se induce toda esa parte en el rotor y el rotor gira a una velocidad mecánica. Y esa velocidad mecánica esto es cuando está operando con carga, estas ecuaciones, por si acaso. Esta parte de estas ecuaciones es cuando opera con carga. Esa velocidad mecánica es igual a 1 menos S. Ese se llama deslizamiento por esta velocidad de sincronismo. Por lo tanto, indicamos que el deslizamiento es a la diferencia de velocidades de sincronismo menos la velocidad mecánica entre la velocidad de sincronismo. Y esto se da generalmente en porcentaje y lo multiplicamos por 100. Ahora, como tenemos una frecuencia que entra del sistema y debido a esta otra velocidad se origina otra frecuencia en el rotor y esa frecuencia en el rotor, F sub R, es igual al deslizamiento por la frecuencia del sistema, F sub E, ya en Hz. Entonces lo puedo reemplazar acá, la frecuencia del rotor es igual al deslizamiento, que es la diferencia de velocidades que hemos visto acá, por la frecuencia del sistema. También se puede expresar en función o en términos, si despejo F sub E acá, voy a tener, despejando F sub E y lo reemplazo acá, esta ecuación de la frecuencia del rotor va a ser igual a P, que es el número de polos de la máquina, entre 120 y la diferencia de velocidades de sincronismo menos la mecánica. Y en función de esto se origina un par en el eje del rotor, ¿no? Que puede ir a la carga mecánica. Y ese par, dado en una carga, dice, es igual a la potencia de salida del motor entre la velocidad mecánica. Se expresa B omega M o también N sub M, ¿no? La velocidad mecánica, como hemos visto acá, N sub M, ¿no? En este caso, omega. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? ¿Qué pasa si esta velocidad mecánica en el eje del rotor es 0? Se va a producir, o sea, no gira. Por algún motivo no gira. Entonces, si eso no gira, fíjense, no hay velocidad mecánica, el deslizamiento va a ser en el desincronismo igual a 1. El deslizamiento 1 se hace. Y si ese es 1, la frecuencia del rotor es igual a la frecuencia del sistema. Eso es cuando generalmente se cortocircuita, no empieza a girar el motor, ¿no? Entonces, en ese caso, recién ambas frecuencias son iguales. Pero en operación no, cuando está con carga, como hemos visto acá. Pero podemos indicar que también ambas velocidades sean iguales. Fíjense, la velocidad mecánica y de sincronismo. Si ambas son iguales, fíjense, si estas son dos iguales, acá, si es igual a esto, entonces se van ambas velocidades y el deslizamiento se hace igual a 0. Por lo tanto, el rotor opera en vacío o la máquina síncrona o de inducción opera en vacío, que es lo que vamos a ver en este laboratorio, ¿no? El motor asíncrono en vacío. O sea, cuando esté en vacío, ambas velocidades son casi idénticas. Entonces, si hacemos idénticas, esto con esto se hace 0. El deslizamiento se hace 0. Por lo tanto, si esto es 0, la frecuencia del rotor es igual a 0 también.
Fíjense que ese análisis hemos visto en función a estas ecuaciones iniciales. Son conceptos importantes. Ahora veremos el circuito equivalente de un motor de inducción. Entonces, como les había dicho, los motores de inducción dependen para su operación de la inducción de voltajes y corrientes en el circuito del rotor, desde el circuito del estator, ¿no? En el estator recibo la tensión. Es una acción transformadora, igual que un transformador, y se produce esa inducción, tanto del voltaje y corriente, y en función también al circuito magnético. No es una operación transformadora entonces. Por lo tanto, el circuito de inducción es similar al circuito equivalente de un transformador, como vemos en el gráfico, con la diferencia de que acá dice hay una resistencia dinámica, porque el rotor gira, entonces eso es dinámico y puede variar, ¿no? Puedo hacerlo más lento la velocidad o más rápida en función a la carga. Entonces es una resistencia dinámica. Entonces acá tengo un voltaje que se le aplica al estator, circula una corriente I1, tengo la resistencia y reactancia del estator y en el otro lado la resistencia y reactancia del rotor. Y acá en el rotor tengo una corriente I2 que circula y en el eje del rotor tengo una resistencia dinámica, está en función a la carga. Pero tenemos la parte magnética que vamos a ver que es del fierro, es igual que un transformador, por donde va a circular una corriente en el fierro, por esta resistencia en el fierro, y una corriente de magnetización, y su mu, que circula por esta reactancia de magnetización, lo que le vuelve un electroimán que se magnetiza. Ya entonces, en función a eso, entonces se induce todo en la parte del rotor, igual que un transformador, y el rotor empieza a dar vueltas, ¿no? Es el circuito de una fase, de un motor de inducción. Y ese circuito podemos ver de esta siguiente manera también, acá, ¿no? Igual que un transformador. La resistencia y reactancia del estator y la resistencia y reactancia del rotor. Y acá está la carga dinámica. Se llama resistencia dinámica, variable. Esta es la parte magnética que vamos a ver en este laboratorio. Acá dice, donde eres la resistencia dinámica que produce la carga mecánica, rotores del motor de inducción. Por lo tanto, esta resistencia dinámica está en función a esta resistencia del rotor. Acá está. Y el deslizamiento. 1 menos el deslizamiento. Entonces, esto lo puedo escribir también de esta manera. Multiplicando estos extremos, voy a obtener R sub 2' entre S menos R sub 2'. También lo puedo escribir de esta manera. R sub 2' más R por la resistencia dinámica es igual a la resistencia R sub 2' del estator que el deslizamiento. Entonces, la potencia desarrollada por el rotor también tiene la siguiente relación para un motor trifásico. 3 veces la corriente que circula por el rotor al cuadrado por la resistencia del rotor entre el deslizamiento 1 menos el deslizamiento. Es la potencia desarrollada por el rotor. Ahora veremos lo que es el ensayo en vacío, que se llama de rotor libre también. Vamos a ver esta parte primero. Acá. Fíjense. Acá tengo el motor de inducción o el motor asíncrono trifásico en nuestro laboratorio. Acá tengo una fuente de corriente alterna. Estos motores, los que tenemos en laboratorio, funcionan con 380 trifásicos. Y podemos conectar acá ya sea un maletín que me midan la corriente, voltaje y la potencia. En realidad es un batímetro, ¿no? Un batímetro que me mide la corriente, voltaje y potencia. Este motor está sin carga mecánica
en el eje del rotor. Entonces, cierro este interruptor y funciona sin carga, libre el motor, una parte en su eje. Inmediatamente lecturo ¿qué? Estos tres valores: corriente, voltaje y potencia en vacío. ¿Ya? En función a esto, entonces, tengo esta parte. Fíjense, esto es lo que les he dicho, acá no hay resistencia dinámica porque está en vacío. Por lo tanto, esta corriente del rotor es igual a 0, ¿no? Y la corriente I sub 1 es igual a la corriente en vacío, I sub 0. Solamente va a circular por esta parte, por I sub F y I sub mu. Entonces, en vacío, habíamos indicado que ambas velocidades mecánicas de sincronismo casi son iguales y el deslizamiento se hace 0. Ya hemos visto eso, ¿no? Entonces, si reemplazo este valor en esta resistencia dinámica, acá, entonces 0 se hace esta resistencia dinámica infinito cuando funciona en vacío, sin carga, ya que la corriente I sub 2 por el rotor es igual a 0. En estas circunstancias, puedo obtener la potencia en vacío, equivalente a la potencia en el fierro. Vamos a ver por qué. La potencia en vacío es igual a la potencia en el cobre, más la potencia en el fierro, más la potencia de pérdidas mecánicas. Siempre hay pérdidas, porque es un equipo que está constituido por la parte magnética, el fierro, y las bobinas, ¿no? Entonces hay pérdidas. Pero como está en vacío, está la potencia en el cobre, es muy baja. Y es muy baja en relación a la potencia en el fierro y las pérdidas mecánicas, ya que la corriente en vacío es inferior a la corriente nominal. Por lo tanto, la potencia en vacío, desprecio esta parte en el cobre, es igual a la potencia en el fierro, como indica, más las pérdidas mecánicas. Pero el instrumento, el batímetro, me lee estos dos a la vez, la potencia en el fierro más las pérdidas mecánicas. Por lo tanto, la potencia en vacío es igual a la potencia en el fierro. Se llega a concluir esto, ¿no? Lo que me va a leer el batímetro, lo que hemos visto anteriormente. Y hemos visto que en el batímetro me lee la potencia en el fierro, que es igual a la potencia en vacío, y puedo calcular el cos phi en vacío. Esto es igual a la potencia en el fierro que hemos lecturado con el batímetro, entre el voltaje que también lecturamos y la corriente en vacío, y obtengo la cos phi en vacío. M sub 1 es igual a 1, esto que quiero que entiendan, es igual a 1 para motores monofásicos, igual a 2 para motores bifásicos e igual a 3 para motores trifásicos. Entonces, calculamos la corriente en el fierro y la corriente de magnetización I sub mu, dos valores. Posteriormente calculamos R sub F y la reactancia de magnetización de la parte magnética del motor, porque está funcionando en vacío. La corriente en el fierro es igual a la corriente en vacío que hemos lecturado por el coseno de phi sub 0, este mismo valor. Y la corriente de magnetización a esta misma corriente en vacío por el seno de phi sub 0. Despejamos este ángulo, ¿no? Y eso es eso. Y podemos obtener la resistencia en el fierro, que es igual al voltaje nominal, que hemos lecturado, este mismo voltaje, entre esta corriente en el fierro. Y la reactancia de magnetización, lo que le vuelve un electroimán al motor, es igual al voltaje nominal, este mismo voltaje, entre la corriente de magnetización que hemos calculado. Y de esa manera tenemos la corriente en el fierro, la corriente de magnetización, la resistencia en el fierro y la reactancia de magnetización. Y hemos obtenido toda esta parte, estos valores de acá. ¿Con qué? Con el ensayo en vacío, más la potencia en el fierro. Con esto puedo obtener el porcentaje de pérdidas en el fierro del motor. Para esto, lo que tenemos en laboratorio, dentro del equipo instrumental para laboratorio, tenemos lo siguiente. Un motor de inducción trifásico con las siguientes características. Tiene una tensión nominal de 220 y 380. ¿No? Puede funcionar en 220 y en 380. Nosotros tenemos la tensión de 380.
una corriente nominal en 220, 5.9 amperios y en 380, 3.4 amperios. La potencia nominal del motor es de 2 HP a una frecuencia de 50 Hz. Y la velocidad nominal de 2.800 revoluciones. Tenemos una alimentación trifásica. Bueno, en este caso no va a ser variable, ¿no? Directo porque tengo la tensión de 380. Vamos a utilizar, puede ser voltímetros, amperímetros o en su caso un batímetro directamente que me lee también la parte de amperaje y voltaje y cables de conexión. Y este es el circuito de laboratorio y la descripción que les voy a realizar. Tengo una fuente de corriente alterna, interpongo entre el motor y la fuente un batímetro, o puede ser un amperímetro y un voltímetro. Y a su vez, siempre requiero la lectura de la potencia, ¿no? Entonces, utilizamos, puede ser un maletín de medición, o en su caso, que es también un batímetro, o este mismo batímetro. Entonces, leemos lo que es la corriente, voltaje y potencia. Cerrando este interruptor, empieza a funcionar el motor de inducción en vacío. Y obtenemos inmediatamente la corriente, voltaje y potencia en vacío. ¿Ya? Lo que tenemos en laboratorio es esto. El motor asíncrono, ¿no? Funcionando en vacío, sin carga. Porque el eje del motor no tiene carga mecánica. Vamos a disponer de un batímetro trifásico. Puede ser también un batímetro, especie de maleta que tenemos en laboratorio. Tengo la alimentación en 380. Entonces vamos a hacer el cableado correspondiente. Puedo medir también con una pinza amperimétrica la corriente en vacío, ¿no? Y obtenemos los parámetros de voltaje, corriente y potencia en vacío. Y eso vamos a anotar inmediatamente para el ensayo en vacío del motor de inducción. Y vamos a anotar las lecturas correspondientes para hacer el cálculo correspondiente. ¿Ya? Entonces, hasta aquí la primera parte de este laboratorio.